buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa Despacho Laboral a cargo de nuestro querido doctor Gino Yangali y Parraguirre. Como siempre, a todos nuestros seguidores les damos la más grata bienvenida y les pedimos desde ya puedan compartir esta transmisión y además nos regalen, o en todo caso le regalen al doctor Gino muchos corazones y muchos likes. El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante, lo último que ha salido sobre el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral. Así que el doctor nos va a contar aquí sus experiencias. Él ha sido parte del equipo organizador, él ha estado presidiendo a este equipo y qué mejor que él para que nos cuente sus opiniones, experiencias, los criterios, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Dianita, ¿cómo estás? Un Todo. saludo muy especial para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Esperamos que haya pasado unos bonitos días de descanso, igual con sus seguidores. Y bueno, le traslado el uso de la palabra para que inicie. Muchísimas gracias. Para mí, gracias a Dios, me da esta oportunidad estar junto a ustedes para hablar de algunos temas, de mis experiencias que he tenido el día 25 y 26 de marzo último, ¿no? Al presidir el Pleno Jurisdiccional Nacional en materia laboral y procesal de trabajo. Hemos sido presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, ¿no? Hemos, de cero lo hemos construido para poder llevar a cabo el Pleno Nacional. Es bastante atareado, ¿no? Pero con mucha satisfacción, puesto de que acá les traigo algunas novedades, algunas impresiones mías, y el derecho es así también. Podemos pensar distinto, pero algunas cosas las tenemos que aceptar también, ¿no? No en todo tenemos que tener apreciaciones que coincidan, ¿no? Como nos gustaría a nosotros que sea, ¿no? Muy bien, les traigo pues como tema el Pleno Nacional. Se llama Pleno Jurisdiccional Nacional en materia laboral y derecho procesal del trabajo, así se denomina. Eh, yo quiero traerles mi experiencia como juez, pero desde el punto de vista académico, ¿no? Y en consecuencia, de repente me van a decir, oiga, acá hay una contradicción, pero déjenme que yo me entiendo, ¿no? Y permítanme darles esta pequeña y humilde experiencia que he tenido, por lo menos con esta tercer pleno que presido, ¿no? Bien, eh, unas palabras que a mí me impactaron, decía: la verdadera justicia hace feliz a los pueblos y dignos a sus habitantes. Palabras de su santidad Francisco, del Papa, ¿no? Y eso me mueve, me incentiva, ¿no? Porque la justicia es un valor que no les puedo pedir, deme un kilo de justicia, pero sí la siento. Cuando no existe esa justicia, me arde la dignidad, mi alma, mi cuerpo, todo, ¿no? Y cuando recibo la justicia, me satisface, da paz, da tranquilidad, no solamente a quien la recibe, sino a la sociedad, da a todos los, ¿no? A todas las personas, a las familias, ¿no? Etcétera, ¿no? Tiene una connotación importante. Por eso que para hacer justicia se necesita tener realmente mucha vocación, ¿correcto? Quiero empezar con este tema rápidamente con algunos conceptitos pequeños que ustedes me soportarán, pero para que ustedes entiendan lo siguiente. Eh, todos buscamos la predictibilidad en el Poder Judicial.
¿Qué es lo que ocurre? Hay un juzgado que el mismo tema lo produce como A y el otro órgano jurisdiccional que está al costadito lo produce como Z. Y realmente, ¿qué es lo que tenemos que tener? Suerte con que llegue nuestro caso en el A o en el B o en el C o en el Z, ¿no? Para poder conseguir lo que nosotros estamos pensando. Y así no debería ser. Entonces, la preocupación de todos los órganos jurisdiccionales, en especial de la Corte Suprema de la República, es que exista predictibilidad. Si no existe predictibilidad, pues no hay justicia. Entonces, quiero llegar a ustedes con algunos conceptitos pequeños. Primero, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Cuando yo estuve de estudiante, más o menos en la década del 70, ¿no? Fui estudiante de derecho, me dijeron que la primera norma, de acuerdo a la pirámide kelsiana, Hans Kelsen, primer presidente del Tribunal Constitucional de Austria, ¿no? Decía, la primera fuente es la legislación. Si no hay norma, pues no hay obligación. En consecuencia, ahí hacía toda una pirámide kelsiana, la Constitución arriba, y eso ya no les voy a tratar de explicar. Luego, otra fuente era la doctrina. Los conceptos y criterios que dan pues los estudiosos del mundo del derecho. Y finalmente la jurisprudencia, ¿no? Pero realmente yo en mis años de estudiante nunca me obligaron a ver jurisprudencia. Si tocamos por casualidad una jurisprudencia, realmente uno decía, pero ¿para qué vale? Si hay la ley, ¿para qué vamos a aplicar la jurisprudencia? Mejor apliquemos la ley. Pero los tiempos han cambiado. Y en consecuencia estamos viendo de que después la jurisprudencia ha tomado un papel preponderante hoy en día. Quien no sepa de jurisprudencia, quien no sepa de precedentes vinculantes, pues no sé qué estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, esto tiene que ser importante. Después ya las teorías de la autonomía privada de la voluntad o las normas de interés de parte, por ejemplo, los contratos también son fuente del derecho, y después los principios que siempre se han tomado en cuenta. Pero realmente todos estos conceptos nos causan unas confusiones, ¿no? Que se aprecia de las resoluciones de primera instancia y de los recursos de abogados. Yo suelo apreciar de que no se utilizan la terminología adecuada en cada caso. Pero todos queremos la predictibilidad. Por lo menos ese es nuestro discurso. Ojalá que todos crean esta situación, ¿no? La predictibilidad es lo más importante porque eso va a producir en todos nosotros la seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica o el país no vienen los capitales, no hay capital, no viene la inversión. No hay inversión, no hay creación de puestos de trabajo, no hay puestos de trabajo, no hay necesidades básicas, elementales para satisfacer al trabajador y su familia. Y si no hay todo eso, se produce una violencia. ¿Correcto? Como lo que estamos viendo en algunos países, incluso latinoamericanos. ¿Bien? Pero si algún lego por ahí dice, oiga, pero ¿qué hace el Poder Judicial? Entonces, ¿qué hace? Nosotros los magistrados, para poder conseguir esa bendita productividad, tenemos un tema que lo llamamos productos jurisprudenciales o jurisdiccionales, ¿no? En materia laboral, porque esa es nuestra especialidad, ¿correcto? Y estos productos, eso es lo que nosotros hacemos, es, primero, la doctrina jurisprudencial, que está de acuerdo al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no?
En segundo lugar, el precedente jurisprudencial o plenos casatorios, que está en el artículo 40 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Y tercero, los acuerdos plenarios que están previstos en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todos estos productos que les he mencionado, estos tres productos, todos tienen un origen judicial. Por lo tanto, no estamos tocando para nada los productos del Tribunal Constitucional. Esa es otra cosa para podernos entender en este tema, ¿correcto? Pudo tener otro nombre, ¿no? Como por ejemplo las clases de precedentes de la Corte Suprema, los esfuerzos por la predictibilidad, etcétera, ¿no? Pero le hemos señalado productos jurisprudenciales del Poder Judicial. Muy bien. Muchos abogados se quejan, se violó el precedente. ¿Y a qué llamamos precedente? Ahí tenemos que ver qué es la jurisprudencia y qué es una doctrina jurisprudencial. Entonces vamos a ver la parte técnica primero, rapidito, ¿no? Para que ustedes puedan darse cuenta de esta terminología. En primer lugar, la doctrina jurisprudencial. Acá son el maestro Javier Arévalo Vela dice que la doctrina jurisprudencial dice que son ejecutorias de las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República, que van a fijar principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento para todos los magistrados de todas las instancias, cualesquiera sea su especialidad, por constituir precedentes. ¿Correcto? O sea, de cumplimiento obligatorio. Todos los órganos jurisdiccionales están obligados a tener en cuenta estas decisiones judiciales anteriores dictadas por la Corte Suprema. O sea, sale una doctrina jurisprudencial de conformidad con el artículo 116 y nosotros tenemos que hacer. Esto tiene su origen en el derecho anglosajón, quien tiene como sistema de fuente el case law, caso de ley. Les cuento un temita de que hace 2 años que, por lo menos en materia laboral, con la nueva ley procesal, no existe una doctrina jurisprudencial. La última se dio hace 2 años y de las que yo he recopilado son 26 sentencias vinculantes de la Corte Suprema de la República. Solo 26. Y hace 2 años que no se produce nada. Para que vean un poco el desamparo por la predictibilidad que todos queremos, que todos necesitamos, como les he dicho, ¿no? Bien, la fuente jurídica, el carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial, se encuentra en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Esto es aprobado por el Decreto Supremo 01793 JUS del Ministerio de Justicia. Y dice este artículo 22, dice: las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan publicaciones trimestrales en el Diario Oficial del Peruano de las ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales, doctrina jurisprudencial, que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. Estos principios deben de ser invocados por los magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse, o sea, si es posible apartarnos de esto, ¿no? Apartarnos de estos criterios que nos impone la Corte Suprema, una sala, ¿no? Se debe de dejar constancia del precedente obligatorio que desestima
y de los fundamentos que invocan para apartarse de ese criterio. O sea, no se puede dejar por alto, no me gusta y yo no tomo en cuenta. No, cuidado, esto es obligatorio, ¿ya? Y continúa diciendo este artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse de sus resoluciones judiciales, como lo acabamos de decir. O sea, la misma Corte Suprema puede apartarse también y crear un nuevo precedente. Y siempre esto debe de publicarse en el diario oficial, el peruano, ¿no? Y los fundamentos también para poder señalar esto. Muy bien, en el año 91 se promulga pues la Ley Orgánica del Poder Judicial y hasta esa fecha no se tenía idea del precedente, pero se creó algo parecido, la doctrina jurisprudencial de la cual estamos tocando. No una sala suprema, sino todas las salas especializadas, ¿no? Pueden hacer precedentes de conformidad con este artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? En consecuencia, tenemos nosotros cuántas salas constitucionales y sociales. Tenemos 5 más 1, 6, ¿no? Entonces tenemos un montón de como 6 por 5, 30 vocales de la Corte Suprema. Pero cada sala compuesta de 5 vocales supremos pueden hacer una doctrina jurisprudencial, ¿no? ¿Me puedo apartar? Sí, siempre y cuando usted se vea justificado y diga, este caso no lo aplico por estas razones, ¿no? Esa es responsabilidad. Pero tampoco se puede decir, como yo soy el juez y yo tengo mi independencia como juez, no le hago caso a la Corte Suprema y a mí qué me importa, y háganlo pues. Pero cada quien responde por sus actos, ¿no? Cada quien responde por su prestigio institucional, pues algunos lo hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero acá pueden enfrentar un proceso disciplinario al haberse apartado sin justificar, ¿correcto? Y por si acaso, esto tiene que publicarse en el Diario Oficial Peruano y ahora, como ya tenemos el sistema de la página web del Poder Judicial, también debería estar publicado acá. Lamento decirles que yo he buscado estos 26 sentencias y no las he encontrado vinculantes. No sé si de repente ya las habrán puesto ahora último, pero yo he oficiado para que se publiquen esto, pero no creo que hasta la fecha lo hayan publicado. Bien, pero ¿por qué un magistrado se puede desvincular de la doctrina jurisprudencial? Tenemos 4 motivos. In point, es la misma corte, dice sobre el mismo punto, in point, ¿no? Sobre el mismo punto, cambia su criterio. Muy bien, rapidito nada más, porque si no, me paso. El segundo motivo por el cual yo me puedo, es el distinguish, ¿no? Este es un caso distinto al de la doctrina jurisprudencial que está imponiendo la Corte Suprema, determinada sala, ¿no? En tercer lugar, el control de convencionalidad, ¿no? O bloque de convencionalidad, ¿no? Esto también es que nosotros que hemos suscrito el Convenio de Viena no podemos autorizar que normas ordinarias contravengan los tratados internacionales. En consecuencia, un tratado internacional vale tanto como una norma constitucional. Y si hay contradicción, se aplica la que más favorezca a la persona humana, ¿no es cierto? Y esto no lo digo yo, sino también lo dice el artículo 4 de
del título preliminar de la nueva ley procesal del trabajo, la 10ª disposición complementaria de la Constitución, ¿no? Se interpretan, ¿no? De acuerdo a los tratados internacionales, también el artículo, la 10ª disposición de la ley 29497, la ley procesal del trabajo, y hay un montón de sinnúmero de tratados que están por encima de nuestras leyes ordinarias. Los convenios de la OIT, por lo menos son 8 los fundamentales, ¿no? Los órganos de control de la OIT, como el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos, de los convenios, de las recomendaciones, la creación la creación de leyes procesales, bueno, los tratados internacionales, que es un montón, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San Salvador, que en el artículo 7 ve la readmisión, o sea, la reposición del puesto de trabajo, ¿no? O la indemnización, de acuerdo a la legislación nacional, pero protege la estabilidad. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se dice la Convención CEDAW, que es para la mujer. Eso es importante que lo lean todas las damas. El Pacto de San José, ¿no? El reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a la progresividad, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, y así sucesivamente tendríamos que hablar de un montón. ¿Por qué podemos separarnos de la doctrina jurisprudencial? Por el control difuso o el judicial review, ¿no? Que hablaba mucho el juez Edward Coke, ¿no? Del caso del doctor Bonham, anglosajón, ¿no? La Constitución se prefiere frente a cualquier norma de inferior jerarquía. Entonces ese es el control difuso también. Bien, rápidamente vamos al pleno casatorio. El artículo 40 de la ley 29497, que es la ley del procesal del trabajo, dice que la Sala Constitucional de la Corte Suprema puede convocar a un pleno de todas las salas constitucionales y sociales de la Corte Suprema, a las demás, ¿no? Si las hubiera, si las hay, ¿no? La decisión que se tome por mayoría absoluta queda como un precedente judicial y vincula a todos los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otros precedentes. Acá el abogado puede informar oralmente en la vista de la causa, ¿no? Y ante el pleno casatorio. Esta es una decisión que toman todos los integrantes de las salas constitucionales y sociales de la Corte Suprema en un pleno casatorio, por mayoría, para solucionar, ¿qué cosa? Un caso concreto. O sea, acá tendrían que haber 30 jueces ahorita, ¿no? Frente a un abogado o 2 abogados o no sé, más, ¿no? Y votarán en secreto, y lo que resulte de la votación por mayoría, eso es lo que se hará, ¿no? Se debería utilizar los casos de se debería utilizar este pleno casatorio para casos de real importancia para la sociedad, ¿no? Pero esto no ha sido propuesto hasta ahora, no se ha llevado ningún pleno casatorio que yo conozca, por lo menos, ¿no? De repente no ha encontrado el caso ideal, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Otro motivo pudiera ser que no se haya llevado estos casos, pudiera ser porque el precedente judicial ha sido descartado por nuestro máximo Tribunal Supremo, hasta, yo diría, porque resulta peligroso, pues la mayoría de estos 30 magistrados que componen 6 salas, una permanente y 5 constitucionales, ¿no? Provisionales,
no cuentan con la especialidad en materia laboral. Y peor aún, que nadie en su sano juicio tendría el interés de que yo quiero que mi caso se vea en un pleno casatorio. Si ya se están demorando 1 a 2 años, una vez que se vaya el expediente a la Corte Suprema, ¿qué será si tenemos que reunir a 6 salas, ¿no? Y será peor. Nadie quisiera ser conejillo de India con su propio expediente, ¿no? Sería bastante, ¿no? Bastante difícil, ¿no? En consecuencia, creo que podemos afirmar lo siguiente. Escuchen, así que no me vayan de repente a fustigar. Existe el artículo 40, pero no existen plenos casatorios. Ni pienso que va a funcionar este artículo 40. Debe modificarse la norma, pero como hay una flojera legislativa, definitivamente esto no va a ocurrir. Por acá no funciona la cosa. No existen plenos casatorios en nuestro país. ¿Ok? Bien. Luego, rápidamente hablamos de la jurisprudencia. No son es una de las fuentes, ¿no? Pero definitivamente eso es lo que nosotros expedimos, ¿no? Hay la jurisprudencia en primera, segunda, tercera instancia, ¿no? Bueno, la tercera la Corte Suprema, ¿no? Aunque no debería ser instancia la casación, ¿no? Hay una serie de tipologías de sentencias, ¿no? Pero llegamos a nuestro tema, los plenos jurisdiccionales, ¿no? Los plenos jurisdiccionales, que es el tercer tema, ¿no? Constituye las reuniones de magistrados en la misma especialidad, de una o algunas de todas las cortes superiores del país, orientadas a analizar la situación problemática relacionada al ejercicio de la función jurisdiccional, con la finalidad que mediante su debate y posteriores conclusiones se determine un criterio único, más apropiado para un caso concreto. Son foros, pues, que propician la discusión, el debate entre los magistrados de un mismo rango, ¿no? Para promover, pues, la ansiada predictibilidad, ¿no? Los conceptos los hemos sacado de la guía metodológica de los plenos jurisdiccionales aprobada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Los objetivos, la predictibilidad, ¿no? Mejorar la calidad del servicio, promover la capacitación constante de los magistrados, la difusión de los acuerdos plenarios, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Y mejorar el nivel de confianza en la ciudadanía que hoy tanto requiere de la población, ¿no? Clases de plenos jurisdiccionales. Nosotros encontramos clases de plenos jurisdiccionales. Hay plenos supremos, ¿no? Hay plenos nacionales, como el que vamos a tocar ahorita. Hay plenos regionales, determinadas zonas del país, y plenos distritales en cada corte, ¿no? Y los plenos también se pueden dividir por especialidades. Hay plenos civiles, hay plenos penales, hay plenos laborales, hay plenos de familia, hay plenos contenciosos administrativos, por cada especialidad pueden haber plenos, ¿correcto? Vamos a tocar entonces, ahora sí, llegamos al Pleno Nacional Laboral y Procesal del Trabajo en Lima, desarrollado los días 25 y 26 de marzo del 2021. El primer tema, pérdida de confianza y reducción de la remuneración. Rapidito, porque son 5 temas, así que me debe llevar máximo 5 minutos por cada tema. Así que va a ser si ya después lo dejamos a las preguntas, que si ustedes lo tengan a bien. ¿Correcto? La formulación del problema. Dice, el trabajador de confianza que retorna a su puesto ordinario de labores, ¿tiene derecho a continuar percibiendo su remuneración habitual? A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Yo soy trabajador que no soy de confianza, ¿correcto? Y
el que está encima mío, ¿no? Se va porque renunció, porque se enfermó, porque se murió, porque, etcétera. Y me dice, oiga, usted va a copar esa plaza mientras yo voy a designar a su titular. Entonces, provisionalmente, yo voy a estar en esa plaza de confianza. Cuando llegue su titular, yo bajo, ¿correcto? Entonces, definitivamente, si es por breve término, no ocurre nada, ¿no? Yo ya sabía que me iban a bajar y iba a ocupar mi plaza originaria, puesto de que ya llegaba el de arriba, ¿no? El titular. Pero, ¿qué ocurre? Y esto fue lo que discutimos. ¿Qué ocurre si esta persona ha pasado 5 años copando ese puesto? O 10 años, o 5 años, o 15 años. Y después de 15 años dice, oh, maravilla, me acordé que esa plaza tenía que ser con un titular, estoy nombrando al titular, tú bajas. Sí, pero yo ya me acostumbré a ese cargo, mi familia ya está trabajando en función a la jerarquía que tengo, estamos ocupando de repente colegios, la forma de vida, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me van a bajar y baja mi cargo. Hay 2 sentencias de la Corte Suprema que han dicho, mire, si bajan después de más de 5, 10 o 15 años, mantiene su remuneración, pero baja de categoría manteniendo su remuneración. ¿Qué cosa es lo que ha pasado acá? De que eso no ha ganado. Lo que ha ganado es que el trabajador de confianza que retorna a su puesto ordinario, por más que pasen 5, 10, 15 años, no tiene derecho a seguir percibiendo la remuneración habitual en el cargo de confianza, sino debe regresar a su puesto ordinario sin la remuneración que se le venía pagando y optar por la remuneración que le corresponde al cargo en ese momento. ¿Correcto? Realmente no he compartido la votación esta, ¿no? Porque si nosotros analizamos esta votación, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, la votación, cómo se ha dado acá, ¿no? La primera ponencia, que cuando baje mantiene su remuneración, 22 votos. Y los que dicen que no debe mantener por más años que pasen, 127 votos. O sea, el 14.57% dice que pase, que gane su misma remuneración. Y el 84.11% dice que no debe de percibir la remuneración que venía ganando, sino a la que corresponde. Y hubieran 2 votos de abstención, ¿no? 2 votos, que constituye el 1.32%. Lamentablemente, a mí me deja mucho que desear una persona que se abstenga, ¿no? O sea, no hay el criterio, qué es lo que está pasando, ¿no? Me preocupa. No sé si está ocurriendo. No quiero juzgar, porque horrible es juzgar al colega, ¿no? Así, pero de todas maneras me llama a reflexión. Vamos a pasar al tema número 2. La determinación de un contrato de trabajo a plazo fijo indeterminado y los requisitos para la percepción de los beneficios sociales en el supuesto de una jornada inferior a 4 horas. ¿Qué es lo que pasa acá? Sucede de que hay un contrato que no llega a las 4 horas. Ese contrato se vuelve indeterminado. La primera posición es que si se vuelve indeterminado es como si fuera las 8 horas
y por lo tanto la probanza de una jornada menor a 4 horas no es razón suficiente para negar el disfrute de los derechos laborales correspondientes. O sea, no hay ningún problema, se le reconoce todo, ¿no? La segunda ponencia, que es la ganadora, dice, no señor, esto es cuestión de cada caso, ¿no? La determinación de la existencia de un contrato a plazo fijo indeterminado por desnaturalización de la contratación civil o modal no implica la realización de labores superiores a una jornada mínima para la percepción de determinado beneficio social, ¿no? O sea, sería cuestión de cada caso. Pero también debo de ser honesto con ustedes, es que sí es cierto en cada caso, pero el empleador, para demostrar cuántas horas trabaja, está en mejor circunstancia que el propio trabajador para probar la carga probatoria, ¿no? Y en consecuencia se le debe exigir al empleador, a ver, pruebe usted cuántas horas ha trabajado. Y si ha trabajado tantas horas, pues por eso yo respondo como empleador, ¿no es cierto? Así debería ser. Entonces, esa es la situación. Muy bien, la votación, en este caso, en este segundo caso, ¿no? Ha sido la siguiente. Por la primera votación de que es menos de 4 horas y si se naturaliza, se le debe pagar como 8, 41 votos. En cambio, la segunda ponencia dice, no señor, no se le debe pagar, es cuestión probatoria, ¿no? Y son 123 votos y un voto de abstención. O sea, el 24.85% se le debe pagar todo. Y en cambio, el 74.55% de la votación debe de ser acreditado, ¿correcto? La carga de la prueba la debe tener el trabajador en la relación laboral, lo dice la ley, pero sin embargo ya nosotros estamos cambiando un poquito de criterio, ¿no? De que si el empleador está en mejor posición para demostrar estas situaciones. Y la abstención, que es un solo voto, significaría el 0.60%. Vamos al tercer tema, retenciones legales. A ver, acá hay, una vez dictada la sentencia, ¿es posible hacer los descuentos de ley o no? Esa es la pregunta. A ver, yo interpongo una demanda, el empleador contesta, pero no pone al debate los descuentos de ley. Vamos a conciliación, no pasa nada, vamos a puntos controvertidos en la audiencia de juzgamiento y no se pone absolutamente los descuentos. Se dicta sentencia, el juez, nadie ha pedido nada, no tiene por qué pronunciarse respecto a los descuentos. Muy bien. Luego se apela. Algunos dicen, señores, no se olviden de los descuentos, otros no dicen nada. Viene audiencia de vista. Trabajamos toda la sentencia, nadie dice nada, ni en la audiencia, ni nada por el estilo. Nadie habla de los descuentos. Va a la Corte Suprema, regresa. Se va la sentencia a primera instancia, ya en ejecución. Nadie hasta ese momento habló de los descuentos. Ya existe una sentencia con autoridad de cosa juzgada, ¿no? Entonces, recién en este momento, el empleador se acuerda de que tenía que hacer los descuentos de ley. Recién se acuerda, ¿no? Que tenía que hacer estos descuentos de ley. ¿Y qué pasa con esta situación? Dice, señor, como yo tengo que hacer los descuentos de ley, que debía hacerlos antes de que empiece el proceso como obligación mía, ¿no? No los he hecho, pero ahorita me acuerdo. ¿Y cuánto le debo al señor? Le debo 100.000 soles. Ya, voy a descontarles 50.000 soles y se acabó.
y solamente pago 50.000. Ah, caray. Y ahora ¿qué hago yo, trabajador? Se ha agarrado 50.000, dice que para los descuentos, y no da cuenta de si ha pagado o no ha pagado, ni nada por el estilo. Quinta, a veces renta de quinta, AFP, seguro social, qué sé yo, ¿no? Que podría tener obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esa circunstancia, el demandante recurre al juez y le dice: señor, me han descontado 50, que me regrese pues de los 50 de lo que ha pagado. No, señor, como yo soy un juez laboral, yo no tengo competencia para ver aspectos tributarios, así que acá queda: hágalo de acuerdo a ley, lo que usted juzgue pertinente. Chao, terminó la situación, queda burlado el trabajador. ¿Qué pasa? Entonces, definitivamente, hay una sentencia, varias sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no?, sobre las remuneraciones, y ha dicho pues de que no se pueden deducir los aportes y retenciones de la ley cuando la sentencia no lo autoriza expresamente, el Tribunal Constitucional. Una interpretación en el sentido distinto afectaría la seguridad jurídica y la cosa juzgada, sacrosanta, ¿no? Además, señala que estos principios están consagrados en el artículo 139 de la Constitución, cuando expresa que ninguna autoridad puede modificar las resoluciones con calidad de cosa juzgada. Y el artículo 123 del Código Procesal Civil, que establece que una resolución que adquiere autoridad de cosa juzgada es inmutable. Y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prescribe que las decisiones judiciales deben ser acatadas en sus propios términos sin calificar su contenido o lo contenido, ¿no? Entonces, definitivamente no es posible hacer estas deducciones. Sin embargo, si nosotros vemos la votación, ¿no?, vemos que la primera ponencia, que dice no se puede hacer los descuentos, tuvo 30 votos. 30 votos. Y la segunda ponencia, 134 votos, que sí se puede hacer la deducción en cualquier momento. En consecuencia, gana esta segunda posición, que incluso en ejecución de sentencia. ¿Qué salida le hemos dado ya en la práctica, por lo menos en mi sala? Muy bien, usted quiere hacer el descuento, primero pague, acredite lo que ha mandado, lo que ha pagado, y ahí hacemos el descuento. Si no, manan, no es posible ese descuento. Tiene que acreditarlo en ejecución de sentencia. ¿Correcto? Eso es lo que estamos haciendo, dándole un poquito la vuelta a este acuerdo jurisprudencial, plenario, perdón. ¿Correcto? No ha habido abstenciones, 0. El cuarto tema, rapidito porque ya me queda poco tiempo: la aplicación del artículo 63 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Muy bien. En los procesos es aplicable el artículo 63 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, la Ley 29497, en los procesos contenciosos administrativos cuando la sentencia se encuentra en ejecución y se calculan remuneraciones devengadas e intereses. La primera posición dice sí es aplicable, ¿no?, que se pueda aplicar esta situación, que lo haga estos devengados intereses, que lo haga la parte interesada, se corre el traslado a la otra parte dentro del plazo y el juez resuelve, se acabó. En cambio, la segunda, o también podría el juez, en este caso, ordenar al perito que les ha adscrito al órgano jurisdiccional para que realice, lo pone en conocimiento de las partes, si no hay observaciones, lo aprueba, o bueno, al final quien decide es el juez, ¿no? Bien, no va a ser así, les digo.
Según lo que establece la segunda ponencia, que es la ganadora, dice que el artículo 63 de la ley, de la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29497, no es aplicable en los procesos contenciosos administrativos, cuando la sentencia se encuentra en ejecución y se calculan remuneraciones de vengadas e intereses en virtud de que contradice el artículo 45 y 46 del Decreto Supremo 011-2019 y establece el deber personal de cumplimiento y ejecución de la sentencia por la entidad demandada. A ver, ¿qué pasa acá? Generalmente este caso sucede con los viejitos, ¿no? En los temas de seguridad social. Ustedes saben que ahora los viejitos, cuando llevamos caso de los viejitos, nosotros tenemos que sacar certificado de la RENEC a ver si se murió. Duran un montón de tiempo estos procesos y generalmente están desesperados por la platita, con todo derecho, ¿no? Y ya ganaron su juicio después de una década, ¿no? Quieren pedir sus intereses o sus devengados y como la ley dice, señores, la propia entidad estatal tiene que hacer la liquidación. Y como no les da la gana de hacer la liquidación, pues todos esperamos. Y muchas veces pasan 4 años más para hacer esta situación nada más, en promedio, ¿no? Entonces se mueren los viejitos, ya esto ni siquiera para los hijos, sino ya para los nietos, ¿no? Y es una situación de injusticia lo que se ha hecho acá y yo no estoy de acuerdo en esta situación. ¿Cómo ha sido la votación? Para que ustedes vean, ¿no? Yo digo, ha habido un poco de insensibilidad acá, ¿no? La primera votación que dice que sí es aplicable, o sea, que se haga la liquidación no por la institución pública, ¿no? Sino por la parte interesada o por el perito del órgano jurisdiccional, votaron 74 votos. Y se ganó por 11 votos más, 85 votos, que no es aplicable esta situación, así que los viejitos tendrán que esperar, ¿no? Que estos devengados o intereses les dé la gana a estas instituciones públicas, ¿no? Y muchos morirán, y más en estas situaciones de pandemia. Ustedes conocen la miseria que estamos pasando en estos momentos. Nunca he llegado a conocer una situación más grave de la que yo estoy viendo y realmente este país está asustado, ¿no? En este momento. Bien. Finalmente, el tema 5, el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a las pretensiones de indemnización y su vinculación con los órganos jurisdiccionales laborales del Perú. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el estándar de convencionalidad sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las indemnizaciones por daños y perjuicios en materia laboral, tal como sucede en las pretensiones en donde se han impugnado ceses colectivos realizados por el Estado? Ustedes saben que existe la ley 27803 que dice que los que fueron votados en el gobierno del señor Fujimori en el año 1992, ¿no? Se les va a dar 1, la capacitación, 2, la reposición o 3, la indemnización. ¿Correcto? Cualquiera de esas 3 cosas. Muy bien. Pero 1 solamente, no las 3 cosas. Y nosotros hemos estado votando en términos generales en primera y segunda instancia siempre y cuando existan pruebas. La Corte Suprema no le da nada y la Corte Interamericana de Derechos le da todo. Daño emergente, lucro cesante, daño moral, ¿no? Daño personal, costos, indemnizaciones, etcétera, 1000 cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es
un precedente, perdón, la Corte Interamericana, cuando nos da una sentencia, eso ya constituye el bloque de convencionalidad de convenio, ¿no? Nosotros creemos que sí, definitivamente. Cuando a mí me encargaron buscar un ponente para que nos expliquen a los magistrados, nadie quiso defender la segunda posición de que no es aplicable las sentencias de la Corte Interamericana. Sin embargo, esto es sí o sí, definitivamente. No hay capacidad ni para pensarlo, ¿no? Aquella persona que tenga dos dedos de frente, ¿no? En consecuencia, ¿cómo fue la votación? ¿No? 99 votos dijeron de que se debe de aplicar el control de convencionalidad respecto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este fue el voto ganador. Pero lo que me llamó la atención fueron que 55 vocales de las Cortes Superiores de la República han dicho de que no son vinculantes las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Definitivamente se me pararon los pelos, puesto de que ustedes saben de que hay el control de convencionalidad empieza por el convenio de Viena, ¿no? En el artículo 27 dice el convenio de Viena, el derecho interno y la observancia de los tratados es su tema. Una parte, o sea que estamos hablando de estados, ¿no? Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno, o sea, no, traducido a este caso, no podrá aplicar la 27.803, ¿no? Como justificación del incumplimiento de un tratado, la Convención Americana, que dice que las sentencias son vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que prácticamente la mitad de los que hemos votado a favor de que sí son vinculantes dicen que no lo es. Yo escuché algunos fundamentos, no es que el tema este es político y nosotros somos independientes y no debemos de hacer caso a la Corte Interamericana. Se me pararon los pelos, ¿no? Definitivamente. Y me da pena porque no hay garantía, pues, de cierta parte de la magistratura, ¿no? De pensar de que no somos vinculantes, ¿no? Entonces eso realmente para mí constituye una seria advertencia, ¿no? Y peligro, ¿no? Puesto de que la Corte Interamericana ha condenado varias veces. La última vez ha sido en el caso Nina, ¿no? Casa Nina, así se apellida, ¿no? Casa Nina, un fiscal provincial de Ayacucho, adjunto, tengo que decirlo, que fue separado sin decir motivación alguna. Y la Corte Interamericana dijo, no señor, eso está mal, condeno al Estado, ¿no? Y le dio daño emergente, lucro cesante, todo, ¿no? Y condenó al Estado peruano. Y cuidado, que el Estado peruano no es igual a gobierno, no es igual a institución. El Estado también forma parte de la población, usted y yo y todos los que están escuchando y sus familias y todo. Realmente somos los sátrapas, ¿no? Lamentablemente así nos ven en el exterior, ¿no? No queremos cumplir con normas de derechos fundamentales, de derechos humanos. Yo les conté ya en cierta conferencia que cuando hay que tomar conciencia de esto, ¿no? Cuando yo estuve en Ámsterdam, entré a un supermercado y había unas toronjas del tamaño de mi cabeza. Me llamó la atención y la verdad que me atrajo. Agarré una de ellas y se me aproximó una señora de unos 80 años y me dijo, no compre, señor, porque del país donde viene esa fruta violan los derechos fundamentales. Miren la conciencia, ¿no?
A veces todos decimos, sí, que vivan los derechos fundamentales, que vivan, ¿no? Pero realmente no hacemos lo propio. Y cuando Badu, Mahatma Gandhi decía, si tú afirmas una cosa y no lo crees, realmente hay una situación de corruptela, una situación de desvalor en tu cabeza, ¿no? Así que no es honesto hablar de derechos humanos cuando uno no cree en esto, ¿no? Y es peligroso para todos nosotros. Para finalizar, amigos, porque ya es el tiempo y dejar aunque sea 5 minutitos para poder conversar con ustedes, ¿no? Les traigo unas palabras que no son mías, pero dicen lo siguiente. En cada decisión, en cada sentencia, están frente a la feliz posibilidad de hacer poesía. Una poesía que cure las heridas de los pobres, que integre el planeta, que proteja a la madre tierra y toda su descendencia. Una poesía que repare, redima y nutra. Este es el mensaje que se dio a los jueces americanos por parte del Papa Francisco. Realmente la función del juez está en redimir las heridas hechas por la injusticia y poner paz social, ¿no? Tranquilidad, seguridad jurídica, ¿no? Tratar del cumplimiento de los derechos más inherentes al hombre, que son los derechos humanos fundamentales, ¿no? Así de que con estas palabras de su santidad el Papa Francisco, quiero despedirme de ustedes hasta dentro de 15 días, el próximo miércoles, para tocar otro tema de despacho judicial, no sin antes solamente pedirles de que este domingo tenemos una gran responsabilidad con nuestra patria, una gran responsabilidad. Sigan su corazón, sigan su intelecto y voten por el mejor que usted crea que es. No se deje llevar por nadie. Usted vote por la mejor persona que crea. Esa es nuestra gran responsabilidad. Ojalá no volvamos a cometer errores. Muchísimas gracias y estoy a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias como siempre a usted. Excelente. El día de hoy hemos hablado con usted sobre estos temas, ha ejemplificado, ha colocado casos para que nos quede mucho más claro y como siempre su público siempre le manda muchas palmas, por aquí le mandan muchos agradecimientos. Mirta Llanos le dice muchas gracias, doctor, excelente. Imel Lemi, muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Silda Zaida también le manda muchos saludos. Dios lo bendiga, doctor Yangali. Cata Morana, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a LP. De verdad, doctor, muchísimas gracias a usted por su conocimiento y sobre todo porque es bueno escuchar las experiencias más que todo de alguien que, aparte de la sabiduría que tiene, también ha estado aquí organizando este pleno y en este caso podemos nosotros también valorar, como hablábamos antes del programa, que no solamente es el tema del resultado, ¿no? Sino que atrás hay todo un equipo trabajando, es todo un proceso y hay que valorar también ese esfuerzo. Doctor, sus palabras finales para despedirnos. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios los ilumine a todos para este domingo, ¿no? Que demos el mejor resultado para quien creemos nosotros qué persona es la mejor, ¿no? No nos dejemos llevar por nadie, sino por nuestras propias convicciones, dejando los apasionamientos. Eso no conduce a nada. Veamos esa situación, ¿ya? Y que Dios bendiga al pueblo peruano, porque estamos enfrentando realmente una situación que nunca, jamás lo he visto en mi vida.
Todos los días alguien del Poder Judicial está en una cama UCI, me informan que ha muerto un magistrado, un fiscal, a una secretaria, una asistenta social, perdón, una asistente de vocal, falleció de mi sala, su papá y su mamá. Dios mío, qué desgracia, Dios mío. No podría soportarlo, una situación, ¿no?, de esa naturaleza tan fuerte, ¿no? Por eso es que necesitamos un cambio, necesitamos mejorar la situación del país y está en manos de ustedes. Que Dios me los ilumine a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y antes de que se vaya, siguen llegando las felicidades. Magali Irma Echegaray le dice muchas gracias, doctor, por su exposición. Timoteo Feliciano Aukawaki, gracias, doctor, por su excelente exposición con mucha fibra social, pedagógica y didáctica. Hasta la próxima. Y así es, queridos amigos, nos vemos en la próxima edición, el próximo miércoles dentro de 15 días y seguro que el doctor Yangali nos vendrá con alguna sorpresa, algún tema interesante, como siempre. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Cuídense mucho, síganse cuidando, porque tal cual, como dice el doctor, estamos enfrentando literalmente una guerra. Síganse cuidando y nos vemos en la próxima edición. Chao, chao. Adiós, adiós, muchas gracias. Chao, Dianita, gracias.